usando esta plataforma Zoom. Así como hoy, cada día que tengamos clase les envío el link de acceso y las clases van a ser grabadas, ¿bien? Yo subo los videos a YouTube y luego les envío el link al grupo de WhatsApp también. Entonces vamos a usar esta plataforma para las clases. Bien. La metodología, bueno, vamos a usar el libro, un solo libro guía de curso. Y nosotros vamos a tener 3 cortes aquí, ¿bien? Como se maneja en las clases presenciales, son 3 cortes, los primeros 2 valen 35%, ¿bien? Y el último 30%. Entonces, distinto a como se hizo el semestre pasado, este semestre sí vamos a tener exámenes individuales. Bien, entonces los porcentajes van a ser así. Vamos a tener, pensemos en el primer corte por ahora. Entonces el primer corte lo vamos a dividir así, un 15% entre quizzes y talleres y 20% el examen individual. Bien. Entonces, ese 15% por corte vamos a hacer un quiz y un taller. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Sí el internet sí está bueno? ¿Me Sí, señor. confirman audio? Bueno, entonces pensemos en el primer corte. Entonces se hará un quiz y un taller. El quiz va a ser individual y va a tener una pregunta, y el quiz va a tener una duración de unos 20 a 30 minutos, ¿bien? Un quiz corto, sencillo. Y el taller sí lo pueden hacer en grupos de entre 2 y 3 personas, ¿bien? Entonces, ese 15% va a ser el promedio aritmético entre la nota del quiz y el taller. Por ejemplo, si saca 4 en el quiz y 5 en el taller, entonces el promedio aritmético sería 4 más 5, 9, dividido 2, 4.5. Entonces, usted tendría una nota de 4.5 para ese 15%. Bien. Y el 20% va a ser una evaluación que tiene una duración de aproximadamente 1 hora 30 minutos. Bien. Y la evaluación será, bueno, ustedes colocan su cámara ahí, con cámara encendida, bien, para yo estar revisando que todo esté bien, que no hay ningún problema. Entonces, ese va a ser el 20%, la evaluación. Y así tenemos la nota del primer corte, que en resumen va a ser un quiz, un taller y una evaluación. Lo mismo para el segundo corte, también vale 35%, y para el tercer corte, lo único que cambia es que ese corte vale 30%. Entonces, 20% va a ser la evaluación y 10% va a ser el quiz y el taller. Entonces, esa va a ser la metodología que se va a implementar este semestre. Entonces, por ejemplo, el departamento de matemáticas, el semestre pasado lo evaluó solo con talleres. Pero bueno, ahorita sí hay que tener más cuidado porque hay exámenes, ¿bien? Hay que estar atentos, asistir a clase y hacer preguntas. Entonces, aquí están las fechas que se establecen para cada quiz y para los talleres. Bien. Entonces, miren, el primer quiz lo tendríamos en la primera clase de la tercera semana, entre el 14 y 19. Bien. Y ese quiz, nosotros podríamos colocar de acuerdo y decir, bueno, voy a evaluar algo sobre la primera o la segunda semana solamente. No tiene que ser la clase anterior. No necesariamente va a entrar lo último que se vio, sino lo que se vio una semana o dos semanas antes. Es una sola pregunta. Si alguien tiene alguna consulta sobre este método. Bien, entonces, más o menos aquí están las fechas, ¿no?
en la clase 5, ahí tendríamos el primer quiz de 20 minutos individual. Y el taller lo vamos a usar como una herramienta también para prepararlos para el parcial. Bien. Entonces, por ejemplo, una semana antes del parcial, podemos dejar el taller, lo pueden hacer en grupo y tendrán, ahí vamos viendo cuánto tiempo va a dejar para el taller. Y se espera que al resolverse el taller ustedes queden preparados para el examen. Bien, para el primer parcial. Entonces es bien importante que ustedes resuelvan ese taller a conciencia. Bueno, y las preguntas, a ver, en cada clase yo voy a sugerir ejercicios. Bien, voy sugiriendo ejercicios del libro o los escribo en una pizarra. Y entonces es muy probable que de esos ejercicios que yo voy sugiriendo, de ahí saque algo para el quiz o una pregunta semejante o para el taller y también para el parcial. Entonces los ejercicios que yo voy sugiriendo los va a orientar bastante para que ustedes sepan qué estudiar. Prácticamente si ustedes hacen esos ejercicios a conciencia, no van a tener ningún problema ni desarrollando el quiz ni el parcial. Bien, no va a salir del esquema que yo sugiera de ejercicios. Ahora, no tienen que ser exactamente iguales. Puede variar alguna constante, algún detalle mínimo, pero que si ustedes han hecho el ejercicio a conciencia no van a tener ningún problema. Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Dónde conseguimos el libro? El libro, pues voy a pasarles un link para que puedan descargarlo. ¿Listo? O lo puedo enviar por email también. Entonces voy a ver si les paso el link o lo envío por email. Hoy miramos eso. Listo. Sin embargo, yo les voy a enviar ese contenido programático. Entonces ustedes pueden aquí copiar este nombre aquí y colocarlo en Google. Seguro que lo encuentran por ahí para descargar en alguna página. Es un libro bastante conocido y fácil se encuentra para descargar. Sin embargo, yo les hago llegar un link donde puedan encontrarlo. Que es solo ese libro guía. Bien. ¿Otra consulta tienen? Bueno, entonces vamos a ver un poco el contenido. Entonces, esta primera semana nos vamos a enfocar en las secciones 10.1 y 10.2. ¿Bien? Vamos a estudiar las cónicas. ¿Bien? Que es la parábola, elipses e hipérbolas. Esta parte de cónicas creo que se va a usar más en el curso de cálculo multivariable que en este curso mismo. Pero bueno, siempre no, para calentar, para empezar con este concepto. Sin embargo, no es exactamente el objetivo del curso. Es curso de cálculo integral. Aquí tenemos que hablar de aprender a hacer integrales y las técnicas de integración. Sin embargo, más adelante veremos que la integral nos va a servir para calcular áreas bajo la curva. Entonces, si nos dan una curva, por ejemplo, una parábola o una elipse, nosotros ya sabemos por lo menos cuál es la gráfica de esa ecuación, porque estas cónicas están representadas por ecuaciones matemáticas. Y con eso tenemos una idea de dónde a dónde vamos a integrar, de los límites de integración. Entonces, esto de alguna forma sí nos va a servir más adelante. Bien. Entonces, vamos a ver, para el día de hoy, tiene establecido estudiar la parábola. Bien, solo este concepto, entonces una clase corta hoy. Pero ya mañana sí empezamos con elipses y hipérbolas. Bien. Y la próxima semana ya hablamos de traslación y rotación de los ejes. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Porque, a ver, pensemos aquí en la pizarra un segundo. Nosotros vamos a graficar funciones o esas cónicas aquí en el plano cartesiano, ¿no? Tenemos dos dimensiones. El eje X, que es el eje horizontal. Por acá está el eje Y.
el eje vertical. Entonces nosotros primero vamos a enfocar en graficar algunas cónicas. Creo que usted ya sabe más o menos cuál es la gráfica de una parábola, ¿no? Una parábola puede abrir hacia arriba, digamos una parábola que tenga vértice en el origen, con este tipo de curvas, ¿bien? Esto es una parábola. Ya luego estudiamos sus propiedades. Entonces, cuando habla de rotaciones, puede ocurrir que la parábola esté rotada así, que no esté como, que su eje principal no sea el eje Y, sino que esté por acá, como así. Bien. No está, su eje no es el eje Y ni el eje X, su eje principal. Entonces nosotros tendríamos que rotar el sistema de coordenadas, como moverlo, digamos, el eje X, rotarlo, por ejemplo, el eje X lo movemos un ángulo teta, y eso es lo que quiere decir rotación. El eje X lo rotamos 30 grados, por ejemplo, el eje Y también. Entonces, en este nuevo sistema de coordenadas, nos queda más fácil describir una elipse o una parábola que esté rotada también. Bien, eso es lo que veremos la siguiente semana. Traslación y rotación de ejes. Bien. Y ya, para la segunda clase de la próxima semana, sí entramos en materia. Sí, lo que tiene que ver con cálculo integral mismo. Que va a ser las antiderivadas. Bien. Y va a ser introducción a ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué sería una antiderivada? Por ejemplo, ustedes vienen de hacer el curso de cálculo diferencial. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben cuál es la derivada de esta función, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x a la 3? De esta función. 2x al cuadrado. 2 o 3. Es 3, 3. 3. Muy bien. Entonces yo derivo esta función f' de x. Eso me da, uno puede usar esta notación, ¿no? f'. Y eso va a ser, baja el exponente, entonces queda 3 x a la 2. Por lo tanto, si a mí me dan esta función, por ejemplo, la función, si a mí me dicen, encuentra una antiderivada de la función g igual a 3x a la 2. Una antiderivada de ella, ¿quién sería? Entonces, ¿eso a qué se refiere? Una función que cuando la derive me dé eso. Entonces, una antiderivada de esta función g, otra, pensémoslo así, una antiderivada sería esta función x a la 3. ¿Por qué? Porque cuando derivo x a la 3 me da 3x a la 2. Esta es más o menos la idea de la antiderivada. Bien, el proceso inverso a derivar. Y eso es lo que va a ser, viéndolo desde este punto de vista, la integral. Es el proceso inverso a derivar. Bien, cuando uno le dice una antiderivada, uno tiene que buscar una función. Cuando la derive, me dé lo que me dieron. Por ejemplo, ¿cuál es una antiderivada de esta función? X. Dígame una función que cuando la derive me dé X. X al cuadrado. X a la menos 1. X al cuadrado sí, pero sobre 2, ¿no? Porque mire, yo tengo X al cuadrado, como dice el compañero, y lo derivo nomás aquí, me daría 2x. Por eso tiene que estar dividido entre 2. Aquí. Entonces, x a la 2 sobre 2, cuando lo derivo, me da x. Entonces, esta función es una antiderivada de esta función x. Entonces, eso, bueno, eso lo veremos ya en la segunda clase de la próxima semana. Y eso que estamos haciendo nosotros es, en un sentido, de resolver una ecuación diferencial. Porque una ecuación diferencial, ¿qué es? Es una expresión que me dice lo que estamos haciendo. Encuentro una función que derivada me dé tanto. Eso es lo que quiere decir a grandes rasgos una ecuación diferencial. Así como cuando tenemos una ecuación lineal que nos dicen, busque una x tal que 3x más 2 sea igual a 5.
Eso es una ecuación en la que yo tengo que encontrar el valor de x. Pero hablamos de ecuación diferencial porque yo tengo que encontrar una función y cuando la derive me dé alguna otra función. Bien, entonces esto de antiderivadas y ecuaciones diferenciales está bastante relacionado. Bien, entonces después de haber estudiado esos dos conceptos, por ahí nos surge la idea de la integral. Cuando hablamos de integrales, podemos darle un sentido a la integral como el área bajo la curva de una función. Es decir, permítanme, aquí estoy hablando un resumen más o menos de lo que vamos a ver este corte, no se preocupen. No se preocupen, listo. Y si quieren preguntar, pueden hacerlo. Entonces pensemos en lo siguiente. Ustedes ya saben graficar funciones, ¿no? Más o menos, algunas funciones las sabemos graficar. Ustedes saben calcular el máximo y el mínimo de una función, ¿cierto? Máximos, mínimos. Entonces pensemos en esta función aquí. Listo, la grafiqué en un intervalo. Digamos que aquí está A y aquí está B. Esa es la gráfica de la función, digamos, y igual a fx. Si no entienden algo aquí lo que estoy diciendo, por favor me interrumpen, no hay ningún problema. Todas las preguntas son interesantes y válidas. Listo, esa es la gráfica de una función. Y igual a fx, la grafiqué en este tramo, intervalo AB. Piensen en un número, si quieren piensen que esto es el 1, del intervalo 1 hasta el 5 si quieren. Si no les gusta la letra A y B. Bien. Libramos esta línea aquí. Ahora, una pregunta que vamos a aprender a resolver en el curso es, por ejemplo, determinar cuál es el área bajo la curva. Es decir, el área que se encierra entre la gráfica de la función y el eje X. Es una pregunta que podríamos plantearnos, ¿no? Es decir, aprender a calcular áreas más generales de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cierto? Entonces, el área bajo la curva. ¿Cómo calcularíamos eso? Pues para eso vamos a usar las integrales. Bien. Vamos a usar este símbolo aquí. ¿No han visto alguna vez? El símbolo de una S alargada, la integral de A hasta B Sí. de f de x de x. Eso sería el área que está ahí, sombreada. Entonces, no se preocupen, estoy escribiendo este símbolo aquí para los que no ven el curso por primera vez. Más adelante le daremos sentido a todos. Pero esa es otra forma en la que podemos ver una herramienta, o sea, la integral como una herramienta para calcular el área o la curva. ¿En qué tramo? En el tramo AB de la función f de x. Bien. Entonces más adelante vamos a estudiar todos estos símbolos. ¿Qué más se puede ver del curso? A ver, ¿qué más tenemos? Todo esto que yo hice ahí se llama la integral definida. Bien. Introducción al área bajo la curva. Porque nosotros hasta el momento, si nos ponemos a pensar, nosotros sabemos calcular muy pocas áreas. El área de un cuadrado, de un rectángulo, de un círculo, pero son muy particulares esas áreas. En cambio, con esa herramienta la integral, podemos hallar el área de regiones mucho más generales. Bien, para funciones continuas. Luego de eso vamos a ver el primer teorema fundamental del cálculo. Este teorema sería el principal de todo el corte, ¿no? Y luego de eso vamos a empezar a estudiar técnicas de integración. Y a lo último vamos a ver cómo algunas integrales no las podemos hacer. Es que es mucho más fácil derivar que integrar. Porque en derivar uno ya tiene unas reglas establecidas y casi todas las funciones uno la puede ver como una multiplicación, como una división y aplicar las reglas normales de derivar. Pero para integrar las técnicas son más complicadas y ocurre que muchas integrales no las podemos hacer porque las técnicas que tenemos no sirven, no funcionan ahí. Entonces en esos casos podemos usar integración numérica. Es decir, no necesariamente sabemos el valor de la integral. Por ejemplo, esta integral aquí. No necesariamente lo sabemos el valor, porque no tenemos una técnica para resolver esta integral, pero
pero sí podemos aproximar el valor. Decir, esto es más o menos 5, más o menos 6, decir alguna cosa. Bien, entonces para eso vamos a usar la integración numérica. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que trabajar este primer corte hasta el 3 de octubre. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces no me preocupen por si dije alguna cosa que ustedes no entendieron. Hablé en términos generales. Ahorita sí vamos aquí al inicio y comencemos con la parábola. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta sobre todo lo que he dicho o sobre el método de evaluación, puede sentirse cómodo en preguntar. Los quizzes que les mencioné van a ser de una oración de 20-30 minutos, ¿bien? Entonces yo estoy pensando si los hago por WhatsApp, que usted me envíe la respuesta por WhatsApp, o si no, hacerlo por la plataforma Teams, con el cronómetro ahí de la aplicación. Ahí vamos viendo cómo a usted le resulte más fácil. No quiero que la conectividad sea un problema, entonces vamos a coger herramientas que sean más accesibles para todos. Bien, por eso no va a haber problema. Profe, ¿y cómo sería desarrollarlos en el cuaderno y enviar fotos o cómo? Yo di el curso vacacional de cálculo multivariable, ahorita hace como un mes, y ahí implementé eso por primera vez. Entonces, yo les digo, bueno, el martes tenemos quiz a las 8, de 8 a 8:30, puede ser un ejemplo. Entonces ahí, a las 8 de la mañana yo les envío en PDF la pregunta, la envío al grupo de WhatsApp. Puede ser que envíe dos tipos de quiz, ¿no? Digamos, uno para los dije, hacer como los pico y cédula, para evitar, para que no hagan todo el mismo quiz, voy a hacer dos estilos de quiz. Entonces les mando los formatos del quiz y ustedes cogen el que le corresponda, responden en su cuaderno y toman foto y me la envían y listo. Va a ser una pregunta corta. Entonces toman la foto y ya, me la envían por interno. Ese sería el mecanismo. Bien. Como una pregunta corta, yo califico eso bastante rápido, no va a haber problema. Ese sería el mecanismo. Y para los talleres, ese sí puede ser que se da más tiempo, ¿no? Puede ser una semana, o puede ser así una semana y eso lo subo ahí a la plataforma Teams y coloco el cronómetro ahí. Entonces lo subo, digamos que lo subo hoy a las 12 y me lo tienen que entregar el próximo martes a las 6 de la tarde. Entonces ahí lo programo en la plataforma Teams y ahí mismo ustedes lo subirían directamente a la plataforma. Bien, ese sería el mecanismo. Y para el examen lo mismo. Es decir, yo puedo diseñar el examen y lo envío al grupo de WhatsApp y ya, o a la plataforma Teams. Ya ustedes lo abren y resuelven ahí al tiempo, con cámara encendida. Bien, ¿más preguntas? ¿Está todo bien entonces? Hoy vamos a hablar sobre la parábola. Bien, vamos a estudiar este concepto sencillo y... bueno, hoy vamos a usar el libro y voy a hacer una nota en la pizarra. Y bueno, ya para las próximas clases ya es que esta pizarra aquí en la plataforma es difícil escribir en ella. Entonces voy a comprar una tablet para digitalizar ahí, para escribir más fácil. Así va a ser la metodología. Pues por hoy usemos el libro y bueno, que puedan la pizarra. Bien. Entonces empecemos aquí la sección 10.1. Vamos a estudiar para que sepan esta semana estas dos primeras secciones y de la próxima semana estudiamos relación y rotación de ejes, bien, como la había mencionado.
Entonces sí es recomendable que ustedes hagan una lectura, así sea superficial, pues. Si ustedes sacan un tiempo, 30 minuticos en el día, dan una lectura rápida de eso, para saber más o menos de qué trata. Bien, así yo creo que se aprovecha más la clase. Entonces, empecemos con la parábola aquí, o las cónicas en general. Entonces, si uno considera, por ejemplo, un cono recto como este que se ve aquí, ese cono está en 3 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos 2 conos. Pero pensemos en el cono, en un solo cono. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un corte con un plano vertical, como se muestra aquí en esta última figura? O un corte con un plano inclinado. Bien. O si el plano está más inclinado aún, queda un corte así. Entonces, cuando yo corto con un plano bastante inclinado, alcanzo a cortar el cono completamente, como se ve aquí en esta región. Corto el cono completamente, entonces eso se denomina una elipse, ¿bien? Y aquí sí me queda la parábola, cuando no alcanza a cortar el cono completamente, es decir, cuando el contorno no se cierra. Aquí no se cierra, entonces queda la parábola. Entonces estos objetos geométricos son interesantes. Nosotros queremos describir estas ecuaciones que representan estas figuras. Bien. Entonces pensemos por un momento en la parábola. Es como la de ahí. Perdón, aquí. La parábola pues tiene esta forma. Bien. En términos generales. Esto es una parábola que debería ser bien. Todo eso depende de la ecuación que tenga la parábola. Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados también. Entonces vamos a terminar con los elementos que describen la parábola. Entonces esta es una parábola que va a variar hacia la derecha, esta varía hacia la izquierda. Bien, porque hacia la izquierda es que crece, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes aquí? Entonces sería, primero el vértice, ¿no? Entonces el vértice que es este punto aquí, punto y abajo. Otro punto interesante que va a tener la parábola va a ser el foco. El foco va a ser un punto que está acá dentro de la parábola. Y un tercer elemento importante de una parábola va a ser la directriz. La directriz es una recta. Entonces, esa recta, ¿qué sucede? Digamos, la distancia que hay de aquí, del vértice al foco, tiene que ser la misma que la distancia que hay del vértice a la directriz, a esa recta que llamamos directriz. Bien, entonces estos son los 3 elementos, digamos, vértice, foco, vértice, foco y la directriz, que es esa recta. Voy a escribir aquí directriz. Ahora, ¿cuál es la característica de la parábola? ¿Cómo la podemos entender geométricamente? Es decir, ¿qué propiedades satisfacen los puntos que están aquí sobre estos puntos? La parábola son este conjunto de puntos. Bien, si uno mira la definición formal de parábola, se refiere a el lugar geométrico del plano cartesiano tal que los puntos son equidistantes a un punto llamado foco y a una recta llamada directriz. Esa es la definición formal. ¿Eso qué quiere decir? Entonces tenemos foco vértice, directriz. Entonces si yo tomo un punto aquí en la parábola, la distancia que hay de este punto al foco, que es la línea recta que los une, tiene que ser la misma, esa distancia tiene que ser la misma que del punto a la directriz. Bien, la distancia de aquí a aquí tiene que ser la misma que de acá a acá. Esa es la
la definición formal de parábola. Entonces aquí en el libro pues se menciona eso, ¿no? Aquí está, miren. Vamos, aquí hablan sobre hipérbolas también, pero lo podemos ver mejor. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta parábola. Entonces noten aquí, está el foco, este es el vértice y esta línea que está acá, la directriz. Entonces, este punto que muestro aquí está sobre la parábola. Entonces, ¿qué condición debe satisfacer? Que la distancia del punto al foco tiene que ser igual a la distancia del punto a la directriz, a la recta. Bien, esa es la definición formal. Ahorita sí vamos a hallar la ecuación canónica de una parábola. Y bien, lo que les decía también antes, ¿no? Que una parábola, la definición formal es el conjunto de puntos en el plano que son equidistantes a la directriz y al foco F. Bien, y esta es una notación que dice que, esta notación dice que el punto P, que está, punto P que está aquí, la distancia PF es igual a PL. Aquí no alcanza a ver bien el P, pero aquí hay un P. PF igual a PL. Esta condición que ponen aquí. Bien. Entonces, con esa definición uno puede deducir la ecuación que representa una parábola. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Si quieren, de hecho, nosotros podemos deducir esa ecuación en la pizarra sin mirar aquí. Entonces, hagamos este trabajo. Vamos a deducir esta ecuación que está aquí. ¿Listo? Vamos a la pizarra para entender esto bien. Entonces vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Ahorita sí coloquémosle más estructura a esto. Y deduzcamos la ecuación de la parábola. Entonces aquí está el eje X y el eje Y. Entonces nosotros hablamos que tenemos varios elementos importantes. El foco, la directriz. Entonces por un momento supongamos, como está en el libro, que el foco está ubicado aquí, en este punto, sobre el eje X. Bien, como es un punto, podemos darle coordenadas. Digamos que esta coordenada es P, es decir, que la distancia de aquí, el origen, hasta el punto es P, P, 0. Bien, esa es la coordenada del foco. O, perdón, del vértice. Aquí lo tenemos. Voy a graficar todo lo que hablan ahí vamos a deducirlo. Entonces vamos a replicar este dibujo y ahí deducimos la ecuación. Este que está aquí. Ah, bueno, esa es la ecuación del foco. Entonces, deduzcamos todo. Aquí está el foco, ¿cierto? Si este es el foco, y digamos que el vértice de la parábola está aquí en el origen. Este es el vértice. Y el origen tiene coordenadas 0,0. Bien. Y por aquí, bueno, ya. Este es el vértice y ya por aquí abre la parábola, ¿no? Entonces solo con esto vamos a deducir la ecuación que nos da el libro. Listo, esa es la parábola. Entonces nosotros dijimos que la directriz está a la misma distancia del vértice o sea, que la distancia que hay del vértice al foco es la misma que hay del vértice a la directriz. Entonces la directriz tiene que estar por aquí más o menos. Tiene que estar a la misma distancia. Esta es la recta directriz. Tiene que estar a la misma distancia que
que hay del vértice al foco. Entonces, ¿cuánto mide este? ¿Qué coordenadas tiene ese punto que acaba de dibujar? Este de aquí, ¿qué coordenadas tendrá? Si de aquí a aquí esto mide P, y aquí a aquí también tiene que medir P, ¿cierto? Menos PS. Entonces, exacto, tiene coordenada menos P en X, 0. Muy bien. Ahora sí, vamos a encontrar la ecuación de una parábola. Entonces, escojamos un punto que está en la parábola, cualquier punto. Escojamos este punto que está aquí. Ese punto tiene coordenada, digamos, X, Y, ¿cierto? Un punto cualquiera. Entonces, ¿qué es satisfacer, según lo que ya hemos dicho? Que la distancia que hay del punto X, Y, aquí a que la distancia que es del punto X, Y, a la directriz, o sea que en este caso aquí, la distancia que es del punto X, Y a la directriz tiene que ser igual a la distancia que hay del punto al foco, ¿cierto? Entonces, como ahí nos están dando una igualdad, entre comillas, de ahí podemos sacar la ecuación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la coordenada de este punto que sombría aquí? Porque yo tengo que saber la coordenada de ese punto para luego calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. Y esa sería la distancia que hay del punto a la directriz. Entonces, ¿quién sabe decirme cuál es la coordenada de este punto? Aquí. ¿Qué altura va a tener? Esa es la coordenada de ese punto. A ver, para ir recordando nombres aquí, la participación y todo eso. Si este punto está sobre la directriz, mire que toda la coordenada X de cualquier punto que esté en la directriz, ¿cuál va a ser? Va a ser menos P. Entonces la coordenada de ese punto va a ser menos P. ¿Cierto? Y la coordenada Y es la altura. Pero mire que la altura va a tener que ser la misma que la coordenada Y de este punto X, Y. Tienen la misma altura. Este punto y este de aquí tienen la misma altura. Entonces este tiene altura, coordenada Y igual a Y. ¿Correcto? Entonces ahorita sí ya puedo resolver el problema. Calculo la distancia de este punto con este y eso lo igualo a la distancia del punto X, Y con el punto P, 0. Que eso es lo que se hace aquí en el libro. Si ustedes se fijan. Es esta ecuación que surge aquí. La distancia entre esos dos puntos. Bien. Entonces nos queda un minuto aquí. Enseguida descansen 10 minutos y enseguida les mando el otro link para sacar esta ecuación y hacer algunos ejemplos. Bien. Y por favor, si tienen preguntas, no duden en hacerlas.